A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué pueden tener en común una novela de Dostoyevsky del siglo XIX y, no sé, la forma en que le contamos a un amigo lo que hicimos el fin de semana? Pues a primera vista, la verdad parece que nada. Son dos mundos. Totalmente. Por un lado, la gran literatura, un lenguaje súper elevado. Y por otro, pues la cháchara de todos los días. Claro. Pues tenemos aquí un análisis académico de Luis Armando Buitrago Osorio y Livia Salgado Acosta, que tiende un puente entre esos dos mundos que es de verdad fascinante. Sí, lo es. Y nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a cruzar ese puente. Queremos ver cómo las herramientas que usa un lingüista para analizar una conversación normal y corriente nos pueden desvelar secretos en una obra maestra como Noches Blancas. Es que la idea de fondo es muy potente. Es cargarse de una vez por todas esa frontera artificial que siempre se ha puesto entre el lenguaje literario y el lenguaje, pues el que usamos tú y yo ahora mismo. Esa frontera ha hecho mucho daño, ¿no? Muchísimo. Hay una teórica, Mary Louise Pratt, que lo definió de una forma que me encanta. Decía que la lingüística y la crítica literaria han estado décadas en la misma ciudad, pero en hoteles distintos. ¡Qué buena imagen! Es que es perfecta, no se hablaban. Y el culpable de todo esto, el que inició el divorcio, fue el formalismo. Esa corriente que puso a la literatura en un pedestal, como si fuera, no sé, un lenguaje sagrado con sus propias reglas. Claro, como si el lenguaje de una novela y el que usamos para pedir un café fueran de especies distintas. Exacto. Y para entender de dónde viene esa separación, hay que viajar a 1962, a la obra de un filósofo del lenguaje que fue clave, John Austin. El de los actos de habla, ¿no? Ese mismo. Él es el padre de esa teoría. Y su idea fue una revolución, porque dijo, oye, cuando hablamos no solo decimos cosas, sino que hacemos cosas. Prometemos, ordenamos, preguntamos. El acto ilocutivo, creo que lo llamaba, la intención. Exacto, la intención. Pero para Austin, su propia teoría tenía un punto ciego enorme. La literatura. La literatura. Para él era un problema. ¿Y por qué? ¿Qué problema le veía? Pues él decía que el lenguaje en la ficción es parásito. Ostras, parásito. Suena bastante bestia. Pero espera, a ver si lo entiendo. ¿No tiene un poco de razón? Al final, el autor lo controla todo. Un personaje no promete nada de verdad, solo sigue un guión. ¿Podemos hablar de comunicación real ahí? Ahí está el kit de la cuestión. Y es un debate buenísimo. Desde el punto de vista de Austin, no. Él decía que en la literatura las reglas normales de la comunicación se suspenden. No hay una intención real, ni un efecto real como en una conversación cara a cara. Vale. Para él, Dostoyevsky no te está diciendo algo a ti. Está fingiendo que sus personajes se lo dicen entre ellos. Es una imitación. Una especie de lenguaje de segunda que no merecía la pena analizar con sus herramientas. Vamos, que cerró la puerta de su hotel con 7 llaves y dejó a la literatura en el de enfrente. Vale, divorcio total, me queda claro. Pero bueno, en toda historia de divorcio siempre hay alguien que intenta una reconciliación. Siempre. Y aquí, según el artículo, ese primer terapeuta de pareja fue Richard Oman, ya en 1971. Efectivamente, Oman es el que intenta forzar la cerradura de Austin. Y su idea es un giro de 180 grados. Una obra literaria no es una imitación del lenguaje, es, antes que nada, un discurso. Y si es un discurso, está hecho de lenguaje y tiene que seguir sus reglas. Lógico. Eso es. Y se centró en desmontar un argumento clave de Austin, el de la referencia. Eso de que la literatura no se refiere a cosas del mundo real y por eso es falsa. ¿Y cómo lo desmonta? Pues de una forma muy elegante, la verdad. Por dos flancos. Primero, le dice a Austin, oye, que en el lenguaje de cada día usamos todo el rato palabras sin referente real. Claro. Hablamos de unicornios o quimeras, o de mi plan perfecto para el sábado, que no existe. Exacto. Y nos entendemos perfectamente. La comunicación no se rompe. Y segundo, le demuestra que muchísimas obras literarias sí que se refieren a cosas reales. Si una novela menciona a Napoleón o la Plaza Mayor de Madrid, se refiere exactamente a la misma persona y al mismo lugar que si lo mencionamos tú y yo ahora. Eso parece un jaque mate. Con eso, Oman debería haber tirado la puerta abajo. Pues casi. Le dio una buena patada, la verdad, pero no la abrió del todo. Su conclusión final fue un poco decepcionante. ¿Ah, sí? Sí. Acabó hablando de una mímesis especial, una imitación especial.
Dijo que la literatura no hace declaraciones reales, sino que imita el acto de hacerlas. O sea que al final... Volvemos a la imitación de Austen. Exacto. Nos deja con la miel en los labios. Se acerca mucho, pero en el último momento le da un poco de vértigo y recula. Y aquí es donde entra en escena Mary Louise Pratt, en 1977. Y, por lo que entiendo, aquí la cosa cambia de verdad. Aquí lo cambia absolutamente todo. Pratt coge el trabajo de Auman y en lugar de quedarse en la puerta, entra hasta la cocina. Su propuesta es la que articula todo este análisis. Las obras literarias no es que imiten el discurso, es que son una clase de discurso. Un uso particular del lenguaje sí, pero no uno parásito o falso. Y si lo son, podemos aplicarles las mismas herramientas que a una conversación natural. Para Pratt, que algo sea ficción no es un problema. Es simplemente parte del contexto que hay que tener en cuenta. Vale. Y para demostrarlo, saca la caja de herramientas. Y la primera que menciona el artículo me parece fascinante. Las máximas conversacionales de un tal Paul Grice. Eso es. Grice parte de una idea muy sencilla. Cuando hablamos, colaboramos. Damos por hecho que la otra persona intenta comunicarse de forma efectiva. Lo llama el principio de cooperación. Entendido. Y para que funcione, dice que seguimos sin darnos cuenta 4 reglas o máximas. Por ejemplo, la de cantidad. Da la información que se necesita. Ni más ni menos. Claro. Como cuando le preguntas a alguien, ¿qué tal el fin de semana? Y te contesta, bien. Sabes perfectamente que te está ocultando algo. Esa violación de la máxima dice más que 1000 palabras. Ese es el punto clave de todo. La segunda máxima es la de cualidad. Sé sincero, di la verdad. La tercera, la de relación. Sé relevante, no te vayas por las ramas. Y la cuarta, la de modo. Sé claro y ordenado. Un momento. Si lo piensas, estas máximas describen a un conversador perfecto. Y sinceramente, un poco aburrido. Casi un robot. ¿La genialidad está en seguirlas a rajatabla o precisamente en todo lo contrario? Has dado en el clavo. Lo verdaderamente potente de la teoría de Grice no es cumplir las máximas, es violarlas. Cuando las rompemos a propósito, creamos lo que él llamó implicaturas, significados ocultos. Exacto. Indirectas que nuestro interlocutor tiene que descifrar. Tu ejemplo del bien es perfecto. No me estás dando toda la información, violas cantidad. Y la implicatura es que el fin de semana fue de todo menos bien. Lo que Pratt dice es que los escritores son maestros en el arte de violar estas máximas para generar significados más profundos. Lo de las implicaturas es potentísimo, me hace pensar en 1000 conversaciones. Pero supongo que no basta con analizar frases sueltas. ¿Hay alguna herramienta para ver la estructura general de la historia? La hay. Y es la segunda gran herramienta que Pratt pone sobre la mesa. Es la estructura de las narrativas conversacionales de William Labov. Labov se dedicó a grabar y analizar a gente normal y corriente contando historias. Y descubrió un patrón que se repetía casi siempre. ¿Una especie de plantilla universal para contar batallitas? Algo así. Según Labov, una buena historia suele tener varias partes. Un resumen al principio. No te vas a creer lo que me pasó ayer. Una orientación donde presentas personajes, lugar, tiempo. Estaba yo en la cola del pan. Vale. Luego viene la complicación, que es el meollo. Después, una parte crucial, la evaluación. Ahí explicas por qué la historia es interesante. Le sigue el resultado y se cierra con una coda, que te devuelve al presente. Y por eso ahora le tengo pánico a las palomas. Espera. ¿Me estás diciendo que la misma plantilla que uso para contarle a un amigo que se me ha caído el café encima es la que usa Dostoyevsky para construir una novela? Pues esa es exactamente. Eso sí que me parece increíble. Es como descubrir el mismo patrón de un copo de nieve en una galaxia. Esa es la tesis revolucionaria de Pratt, que esta estructura no solo vale para una anécdota, sino también para una novela entera. Y para demostrarlo, el artículo lo aplica precisamente a Noches Blancas. Perfecto, pues vamos al lío. Para quien no lo haya leído, un resumen rapidísimo de Noches Blancas. Es la historia de un narrador, un tipo tremendamente soñador y solitario, que conoce a una joven, Nastenka. Durante las Noches Blancas de San Petersburgo. Exacto. Hablan durante 4 noches, él se enamora hasta las trancas, pero al final ella se reencuentra con un antiguo amor y le deja. Él vuelve a su soledad, pero agradecido por ese breve momento de felicidad. Pues vamos a meterle el bisturí pragmático. Empecemos por los actos de habla de Austen. Al principio de la novela, el protagonista dice: a mí, hombre solitario, me abandonaba todo el mundo. Sí,
Según Austin, esto sería una imitación de una queja. Pero si lo vemos con los ojos de Pratt, es un acto de habla expresivo real. La intención del texto, la ilocución, es transmitirnos su estado de ánimo, y el efecto que busca en quien lee, la perlocución, es que sintamos esa melancolía. No es imitación, es comunicación. Es una comunicación directa entre la obra y nuestra experiencia lectora. Exacto. Vale, eso tiene sentido. ¿Y las máximas de Gris? ¿Dónde las rompe Dostoyevski? Por todas partes, y de forma magistral. Por ejemplo, el narrador no para de repetir lo solo y aislado que se siente, una y otra vez. A ver, si un amigo me cuenta 20 veces en una hora lo solo que se siente, yo acabo pensando que es un poco pesado. Si Dostoyevski viola la máxima de cantidad dando información de más, ¿no corre el riesgo de ser simplemente un escritor aburrido? ¿Cómo convierte un defecto conversacional en una genialidad literaria? Esa es la pregunta del millón. Lo convierte en genialidad porque la violación es tan evidente que te obliga a buscar la implicatura. Dostoyevski no te está informando de que el personaje está solo. Te está gritando que la soledad no es un estado, es su esencia. Claro. La repetición machacona convierte la soledad en el tema central, en la atmósfera que lo tiñe todo. Es una herramienta retórica potentísima. Hay una escena que destaca el artículo, que es buenísima, cuando la propia Nastenka le dice al protagonista: usted habla como si estuviera leyendo un libro. Es que eso es una crítica pragmática dentro de la propia novela. Es maravilloso. Ella le está diciendo, con otras palabras, estás violando la máxima de modo. No estás siendo claro y natural. Está siendo rebuscado. Me recuerda a un amigo mío que es académico. Le preguntas la hora y te da una disertación sobre la naturaleza del tiempo. Es brillante, pero a veces solo quieres saber si llegas tarde al cine. Totalmente. Pues lo interesante es la respuesta del narrador. Él lo admite, te dice que no sabe hablar de otra forma, pero le pide que siga escuchando. Está negociando las máximas. Exacto. Reconoce que está violando la de modo, pero lo hace para priorizar otra, la de relación. Para él es absolutamente relevante y crucial contarle su vida de esa forma tan literaria para que ella entienda quién es, un soñador. La escena demuestra cómo los principios de la conversación están vivos dentro de la ficción. Y nos queda la estructura de la voz, la plantilla de las batallitas. ¿De verdad encaja una obra como Noches Blancas? Como un guante. Y lo fascinante es que lo hace a dos niveles. A nivel macro, si miras toda la novela, el resumen es el propio subtítulo. Novela sentimental, recuerdos de un soñador. ¡Claro! La orientación son los primeros párrafos, donde describe San Petersburgo y su soledad. La complicación es, por supuesto, el encuentro con Nastenka. La evaluación es la reflexión sobre la felicidad efímera. Y el resultado es que ella se va y él vuelve a su soledad, con esa coda final donde bendice ese instante. O sea que la estructura de una de las grandes novelas de la literatura universal es, en el fondo, la de no te vas a creer lo que me pasó el otro día. Exacto. Pero es que además funciona a nivel micro. El artículo analiza un largo monólogo en el que el protagonista le explica a Nastenka que es un soñador. Sí. Pues bien, ese monólogo, esa historia dentro de la historia, tiene su propio resumen, su orientación, su complicación. Sigue la estructura de Labov a la perfección. ¡Qué pasada! Esto demuestra esa idea fractal de la que hablabas. El mismo patrón organizativo funciona para la obra entera y para una pequeña parte de ella. No son dos tipos de lenguaje, es el mismo sistema narrativo operando a diferentes escalas. Entonces, después de todo este viaje, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué ganamos al leer a Dostoyevski con las gafas de un lingüista? Pues ganamos una comprensión mucho más profunda de cómo funciona la literatura. La gran conclusión es que esa frontera entre el lenguaje literario y el cotidiano es artificial, una invención del formalismo. No existe en realidad. No existe. El hecho de que estas herramientas, diseñadas para analizar cómo pedimos la cuenta en un bar, sirvan para desentrañar la complejidad de Dostoyevski, demuestra que la literatura no opera con una lógica extraña y ajena, sino con la misma lógica comunicativa que usamos todos los días. O sea que al final la cosa va de que Dostoyevski no es un mago que usa un lenguaje de otro planeta, es un artesano increíblemente sofisticado que usa nuestras mismas herramientas comunicativas, las de todos, pero llevándolas a un nivel de maestría sublime. Esa es la idea. No es una imitación, como decía Austin, es un uso del mismo sistema. Y esto abre la puerta a un análisis literario que no se centra solo en la metáfora o el estilo, sino en la comunicación. Claro,
Nos permite preguntarnos por las intenciones de los personajes, por sus estrategias conversacionales, por las implicaturas que se esconden en sus silencios. La ficción deja de ser un artefacto raro y se convierte en un laboratorio perfecto para estudiar la comunicación humana. En resumen, hemos pasado de ver la literatura como una cosa sagrada, encerrada en su hotel de lujo, a entenderla como una forma de discurso, una conversación increíblemente rica entre el texto y quien lee. Y las herramientas de la pragmática son la llave para entrar en esa conversación y darnos cuenta de que, en el fondo, Dostoyevski y el acto de contar una historia están hechos del mismo material. El análisis se centra en los diálogos y la estructura, y creo que lo demuestra con creces. Pero me deja dándole vueltas a una pregunta para más adelante. A ver. ¿Qué pasa con las partes de una novela que no son un diálogo directo? Pienso en las descripciones de un paisaje, de una habitación, o en los monólogos internos que un personaje no llega a verbalizar. Buena pregunta. ¿Podríamos aplicar también ahí los principios de cooperación y relevancia de Grice entre el autor y quien lee? Y si la respuesta es que sí, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de leer un párrafo que, en apariencia, solo describe el color de una pared? Quizá esa pared no es solo una pared, sino un acto de habla del autor que tiene una intención y busca un efecto muy concreto en nosotros. Tenemos aquí fragmentos de la novela que nos van a servir de guía para un viaje emocional, bastante intenso a las calles de San Petersburgo. Y nuestra misión aquí es intentar entender a una figura que a todos nos suena un poco familiar, el soñador. Y a través de él vamos a explorar la soledad en la gran ciudad, cómo idealizamos el amor hasta desconectarlo de la realidad, y ese golpe, a veces brutal, que nos llevamos cuando nuestra fantasía choca con el mundo real. Es que esa es la genialidad de esta pequeña novela. Dostoyevski condensa una vida entera en un marco de tiempo muy comprimido, 4 noches y una mañana. Es casi como una obra de teatro. Y en ese breve encuentro entre dos desconocidos se desata una tormenta psicológica y emocional que es universal. No es una historia del siglo XIX, es la historia de cualquiera que se haya sentido solo alguna vez. Empecemos entonces por el principio, por la primera noche. Se nos presenta a nuestro narrador y es, un caso de estudio. Lleva 8 años en San Petersburgo y, literalmente, no conoce a nadie. La historia arranca con él sintiéndose desolado porque toda la gente respetable ha huido de la ciudad por el verano, y él se queda solo. Pero aquí Dostoyevski nos da una pista que es casi una locura y que define al personaje por completo. Él no está realmente solo, porque su compañía son los edificios. Claro. Habla con las casas, las conoce, son sus amigas. De hecho, se lamenta amargamente porque una casita de color rosa claro que él apreciaba ha sido pintada de amarillo por unos, y cito, vándalos. ¿Es que siente que ha perdido a una amiga de verdad? Exacto. ¿Qué nos dice esto de su estado mental? Pues nos dice que ha construido un sistema de defensa perfecto. Es más que soledad, es una arquitectura psicológica completa. Ante la incapacidad o el miedo de conectar con seres humanos, que son impredecibles y pueden herirte, ha transferido toda su capacidad de afecto al entorno urbano, que es estable, seguro y nunca le va a abandonar. Es casi un prototipo del hombre moderno, ¿no? Que vive a través de una pantalla. Totalmente. Su relación con los edificios es como la de alguien que tiene 1000 amigos en redes sociales, pero a nadie a quien llamar. Es una soledad curada, autogestionada. Y es el medio de esa soledad curada, como dices, cuando la realidad irrumpe de la forma más inesperada. Paseando por un canal ve a una joven llorando. La imagen es potentísima. Y de repente, este hombre que es un mero espectador de la vida, que habla con las paredes, hace algo. Ve que un hombre ebrio se acerca a molestarla y él interviene. Exacto. Es un momento crucial. El soñador sale de su cabeza y actúa en el mundo físico. Y lo hace, como él mismo dice con cierto orgullo, con su excelente bastón nudoso. Sí. Es un gesto casi heroico, cómico en su torpeza, pero es la primera vez que su impulso de proteger a alguien no es una fantasía sobre una heroína de novela, sino una acción real con una mujer real. Es como si un fantasma se hiciera de carne y hueso por un instante. Podría ser el inicio de su despertar,
de su transformación en un hombre de acción. Pero entonces, la realidad, encarnada en esta joven Nastenka, le pone una condición que es una trampa perfecta para alguien como él. Precisamente. Ella accede a volver a verse, pero le pone una regla de oro. Y es una cita que lo cambia todo. Estoy dispuesta a la amistad, pero no debes enamorarte de mí. Te lo ruego. Uf. Piensa en la ironía. Apenas da este primer paso en el mundo real, y la primera regla que le imponen es reprimir su sentimiento más natural, el impulso que alimenta todas sus fantasías. Es como si la realidad le dijera, bienvenido, pero solo hasta cierto punto. No te involucres demasiado. Es una bomba de relojería, porque es un pacto que va en contra de toda su naturaleza. Y esa bomba empieza a hacer tic-tac en la segunda noche. Se reencuentran y Nastenka, con una curiosidad casi infantil, le pide que le cuente su historia. Y la respuesta de él es fascinante. No dice soy funcionario o me dedico a tal cosa. Se define a sí mismo como un tipo, un original. Un soñador. Un soñador, eso es. Y la descripción que hace de esa vida es de una belleza desoladora. Habla de vivir en rincones extraños de Petersburgo, como si no mereciera ocupar el centro. Su vida es una creación constante, él mismo lo dice. Es el artista de su propia vida y la crea para sí mismo cada hora a la medida de su último capricho. Puede ser Napoleón, un poeta. Un amante legendario. Todo sin moverse de su sofá raído. Es el director, guionista y único espectador de la mejor película del mundo. Su propia vida interior. Sí, pero me pregunto, ¿es un artista libre o es un prisionero de su propio arte? Porque él mismo parece consciente de que hay un precio a pagar por esta vida de fantasía. Absolutamente. Él lo reconoce. Dice que después de esas noches fantásticas llegan los momentos de vuelta a la sobriedad, que son horribles. La resaca de la fantasía. Exacto. Cuando la magia se desvanece, lo que queda es una habitación polvorienta, la soledad real y la conciencia de los años que se le están escapando. Su refugio es también su cárcel. Una cárcel autoimpuesta. Sí, con barrotes invisibles pero increíblemente fuertes. Y hablando de prisiones, justo cuando pensamos que hemos tocado el fondo de la soledad con la historia del narrador, descubrimos que la de Nastenka es, en cierto modo, aún más brutal, porque es literal. Totalmente. Si la imagen que nos da Dostoyevsky es casi de cuento gótico. Nastenka vive con su abuela, que es ciega, y para evitar que se escape o se meta en líos, la tiene sujeta a su vestido con un alfiler. Con un alfiler, ¿sí? Lleva 2 años, como ella dice, aprendida a ella. No puede moverse, no puede salir, no puede vivir. Es un contraste brillante entre dos tipos de encierro. El del narrador es una cárcel psicológica, sofisticada, que él mismo ha elegido como mal menor. La de Nastenka es física, primitiva, impuesta por la autoridad. Y esto es clave, porque explica la desesperación de ella. Claro. Su única esperanza de fuga es una promesa. Un antiguo inquilino del que se enamoró y que le prometió volver a por ella en un año exacto. Y ese plazo se cumple precisamente ahora. Por eso está tan angustiada. Por eso, su sueño no es una fantasía vaga como las del narrador, es un plan de escape concreto. Y es ahí donde nuestro soñador encuentra un nuevo propósito. Ya no es solo un amigo, es un cómplice. Nastenka le encarga la misión de entregarle una carta a ese hombre. Sí. Se convierte en un personaje secundario en la historia de amor de otra persona, pero es lo más real que le ha pasado en la vida. Lo que nos lleva a la tercera noche, que es un juego de suma cero emocional. Ambos esperan en el lugar acordado a que aparezca el amado de Nastenka. Cada minuto que pasa sin que él aparezca, la esperanza de ella se desmorona y proporcionalmente la del narrador empieza a crecer. Es terrible y humano al mismo tiempo. Él sufre con ella, pero una parte de él no puede evitar pensar, ¿y si no viene? Claro. Y al final de esa noche, él no viene. Nastenka está destrozada. Y es en ese momento de máxima vulnerabilidad de ella cuando el narrador ya no puede más. Rompe el pacto y le confiesa su amor. ¿Es un acto de amor puro o está, quizás inconscientemente, aprovechando la oportunidad? Es una de las grandes ambigüedades de la novela. Por un lado, su sentimiento parece genuino. La ve sufrir y quiere consolarla, ofrecerle un amor que él considera más puro y devoto. Pero por otro, es innegable que lo hace en el momento perfecto para él. Está llenando el vacío que ha dejado el otro. La reacción de Nastenka es la clave de todo. Sí. Conmovida por su bondad, le dice una frase que es un puñal directo al corazón. La tengo aquí. ¿Por qué no es tú? ¿Por qué no es como tú? No es tan bueno como tú.
aunque le quiero más que a ti. Es brutal. Brutal. Es reconocer todas sus virtudes, pero al mismo tiempo decirle que no es suficiente, que el corazón no entiende de lógica ni de bondad. Es el clásico, eres perfecto, pero no te quiero. Y para el soñador es una confirmación de su rol eterno. Es el amigo perfecto, el confidente, el consuelo, pero nunca el protagonista del romance. Pero la historia da un último giro en la cuarta noche. Nastenka, ya convencida de que ha sido abandonada, parece rendirse y por fin acepta el amor del narrador. Es el clímax absoluto de su vida. Por un momento, el sueño se le hace realidad. Y fíjate en cómo se manifiesta esa realidad. Dejan de hablar de sentimientos abstractos y empiezan a hacer planes febriles y concretos. Ajá. Él se mudará a la habitación libre de su casa, vivirán con la abuela, irán a la ópera, leerán libros juntos. De pronto la fantasía tiene un presupuesto, una dirección. Horario, sí. El soñador pasa de imaginar diosas etéreas a planificar cómo encajar sus libros en una habitación pequeña. Es la maravillosa banalidad de la felicidad real. Y es en ese preciso instante, cuando están paseando, borrachos de felicidad y planes de futuro, cuando el espejismo se rompe de la forma más cruel posible. Sí, la ironía de Dostoyevsky es despiadada. La vida real que el narrador finalmente alcanza está construida, literalmente, sobre el sueño roto de Nastenka. Es una felicidad de segunda mano, increíblemente frágil, y como todo lo frágil, se rompe. Aparece una figura. Aparece una figura en la oscuridad. Es él, el antiguo inquilino ha vuelto. El final de la escena es desgarrador. El narrador describe cómo Nastenka se arranca de sus brazos. No es un movimiento suave, es violento. Corre hacia el otro hombre, pero entonces... Vuelve por un segundo y le da un beso. Un beso rápido, casi febril, y desaparece para siempre con su verdadero amor. Ese beso final, ¿qué es? ¿Es pena? ¿Es gratitud? ¿Es un adiós? Es todo eso a la vez. Es el reconocimiento de su bondad, un agradecimiento por haber estado ahí y una disculpa por el dolor que sabe que le está causando. Es un gesto profundamente humano que cierra la puerta definitivamente. El sueño ha terminado. Y así llegamos a la mañana. El epílogo. El narrador está de vuelta en su cuarto, solo. La luz del día, que para él siempre ha sido hostil, ahora parece confirmar la crudeza de la realidad. Su habitación le parece más vieja, más decrépita. Y recibe una carta de Nastenka. Una carta que es a la vez una disculpa y una explicación. Ella le dice: «Oh, perdóname, perdóname. Te engañé a ti y a mí misma. Fue un sueño, un espejismo». Uf. Confirma que su aceptación fue un acto de desesperación, no de amor. Le pide que sea su amigo, su hermano, lo de siempre. Pero lo realmente extraordinario, lo que eleva al personaje, es la reacción de él. Sí, porque lo lógico sería la rabia, el rencor, la amargura. Pero él no siente nada de eso. Siente una gratitud inmensa. Pero, y aquí quiero plantear una duda. ¿Es realmente gratitud? ¿O es un mecanismo de defensa definitivo? A ver. En lugar de afrontar el dolor agudo de un rechazo real, lo procesa, lo embellece y lo convierte en un recuerdo poético, en otra joya para su colección de fantasías. ¿No es la forma en que el soñador se protege de ser herido de verdad por última vez? Es una interpretación fascinante y muy aguda. Podría ser perfectamente eso. Podría ser que su naturaleza de soñador es tan fuerte que incluso la experiencia más real de su vida tiene que ser ficcionalizada para poder soportarla. La convierte en la historia del momento en que fui feliz. Claro, pero hay otra lectura posible, que no es excluyente. Para alguien que no ha tenido absolutamente nada, un solo momento de felicidad genuina puede ser tan abrumador y tan valioso que realmente eclipse el dolor posterior. Ha probado la vida real y aunque le ha quemado, prefiere la cicatriz al vacío de antes. Creo que Dostoyevsky, deliberadamente, nos deja en esa ambigüedad. Y es en ese estado, entre la gratitud y la melancolía, cuando se reconcilia con su destino. Mira a su alrededor, a su habitación, y tiene una visión de sí mismo dentro de 15 años. El mismo hombre, en la misma habitación, igual de solitario. Parece un final terriblemente triste. Lo parece, pero algo fundamental ha cambiado. Su soledad ya no es un espacio vacío, poblado únicamente por fantasmas de libros. Ya. Ahora, en el centro de esa soledad, hay un recuerdo real. Un recuerdo de una conexión humana, de unos planes, de un beso.
Esa experiencia, aunque breve y dolorosa, le ha dado una profundidad y una riqueza a su mundo interior que no tenía antes. Ya no es el mismo soñador que hablaba con las casas al principio. Ha vivido. Y esa vivencia, por fugaz que sea, le lleva a la reflexión final del libro. Una pregunta que se lanza a sí mismo y que Dostoyevski nos lanza a nosotros. Una pregunta que resuena mucho después de cerrar el libro. Exactamente. Después de todo el dolor, después del corazón roto, su conclusión no es de desesperanza, sino de asombro. Se pregunta: Dios mío, todo un momento de felicidad, ¿es eso demasiado poco para toda la vida de un hombre? Y esa pregunta queda flotando en el aire. Noches blancas, de Fyodor Dostoyevski. Publicada en 1848, nada menos. Justo. Y vamos a usar fragmentos del propio texto para guiarnos por el corazón de ese San Petersburgo y de un personaje que es inolvidable. Es que es una obra que tiene una densidad emocional increíble. Piensa que todo pasa en apenas 4 noches y una mañana. Poquísimo tiempo. Sí, pero en ese lapso Dostoyevski condensa una vida entera de anhelos, de soledad y también la belleza tan frágil de un encuentro que es totalmente inesperado. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a meternos en la mente de ese personaje, el soñador, para intentar entender qué significa vivir, pues más en la imaginación que en la realidad. Exploraremos a Soledad, el amor idealizado y, claro, el choque brutal cuando la fantasía se topa con el mundo real. Un choque que, y esto es interesante, veremos que no es necesariamente solo destructivo. A veces, fíjate, incluso en el desengaño se puede encontrar algo valioso. Me gusta esa idea. Empecemos entonces por el principio, por la primera noche. Se nos presenta al narrador un joven que, y esto para mí es la clave, lleva 8 años en San Petersburgo. 8 años. Y se siente un completo extraño, no conoce absolutamente a nadie. Y la ciudad se vacía por el verano. Y él describe esa sensación de abandono de una forma muy, muy particular. No se siente solo entre la gente, se siente abandonado por la ciudad misma, que es su única compañera. Es que su relación con la ciudad es alucinante, ¿no? No la ve como calles y edificios. Para nada. Para él son personajes. Habla con las casas, las conoce, se preocupa por ellas. Totalmente. Ahí Dostoyevski ya nos está mostrando, no contando, cómo funciona la mente de este hombre. O sea, su realidad es un lienzo sobre el que él proyecta sus propias historias. Hay un pasaje que a mí me parece, bueno, entre cómico y profundamente triste. Habla de una de sus casas favoritas. Una casita muy bonita de color rosa claro. Ah, sí. Y un día descubre que la han pintado de amarillo canario. Y su reacción es de una angustia tremenda. Dice: los villanos, los bárbaros, como si hubieran matado a un amigo. Es que para él no es un cambio de pintura. Es la muerte de un personaje en su gran novela interior. Ha sustituido las relaciones humanas, que son impredecibles, por esta relación fantástica con su entorno, que él sí puede controlar. Es la definición perfecta del soñador. Y en medio de esa soledad, paseando por un canal, todo cambia. Ve a una joven Nastenka llorando. Y de repente, de la nada, aparece un borracho que empieza a molestarla. Y aquí pasa algo que me sorprendió. Este hombre, que solo habla con edificios, ¿qué hace? Actúa. Y de forma decisiva. Coge su bastón, ahuyenta al tipo, y por primera vez su mundo interior y el mundo real chocan de una forma casi heroica. Sí. Es el catalizador de todo. Esa acción le gana la confianza de Nastenka, pero ella, casi al instante, le pone una condición que es para un hombre como él una auténtica prueba de fuego. Tremenda. Le dice textualmente: estoy dispuesta a la amistad, pero no debes enamorarte de mí, te lo ruego. Es que es una petición casi imposible. Es el contrato que firman y eso establece la tensión central de toda la obra, ¿no? Claro. O sea, ¿puede un hombre que vive de crear ficciones románticas en su cabeza apagar esa parte de sí mismo para mantener la única conexión real que ha tenido en casi una década? Es como decirle a alguien que se muere de sed que puede mirar el agua pero que ni se le ocurra beber. Exacto. Y parece que Nastenka quiere ver si es capaz porque en la segunda noche, en vez de mantener la distancia, le puede que le cuente justo eso. ¿Quién es y por qué vive así? Y la respuesta que él da es una de las confesiones más fascinantes de la literatura.
No dice soy funcionario o algo así. Se define a sí mismo como un tipo, un original. ¿Mm? Se define como un soñador. Ahí está. Ahí está la conexión. Lo de hablar con las casas no era una rareza, es su identidad. Describe su vida casi como si fuera un vampiro de la realidad. Sí, se esconde de la luz en sus rincones extraños de Petersburgo y por la noche su imaginación se desata. Crea mundos enteros, vive romances con heroínas de novelas, es amigo de personajes históricos. Hay una frase que lo resume todo. Dice que el soñador es el artista de su propia vida y la crea para sí mismo cada hora a la medida de su último capricho. Es una gran frase. Y esto nos lleva a la gran paradoja de este personaje, ¿no? Su imaginación es lo que le permite sobrevivir a una realidad gris y solitaria. Es su superpoder. Claro, es como si se hubiera construido un palacio increíble, lleno de maravillas, pero se hubiera olvidado de construir una puerta para salir al mundo. La pregunta es, ¿quiere siquiera salir? Esa es la cuestión, porque él mismo admite que este superpoder tiene un coste altísimo. Reconoce que después de sus noches fantásticas, tiene momentos de vuelta a la sobriedad, que son horribles. Ah, es consciente. Es consciente de la resaca emocional que le deja su propia fantasía. Sabe que su palacio es también su celda. Y justo cuando pensamos que la vida del narrador no puede ser más extraña, conocemos la historia de Nastenka. Y su situación es, bueno, es directamente gótica. Sí, sí. La imagen de la abuela ciega, manteniéndola cosida a su vestido con un alfiler, es increíblemente potente. Te deja helado. Es un contraste brillante que nos plantea Dostoyevsky. Tenemos dos prisiones. La del narrador es psicológica, es intangible, autoimpuesta, un laberinto mental. La de Nastenka, en cambio, es física, es literal y es cruel, impuesta por la abuela. Nastenka dice, aquí hace 2 años que estoy prendida a ella. Su anhelo de libertad es muy concreto. Y ese anhelo tiene nombre y apellidos. Un antiguo inquilino del que se enamoró y que le prometió volver a por ella justo 1 año después. Y el plazo se ha cumplido. Exacto. Por eso ella va cada noche al canal, a esperar. Su sueño no es una fantasía abstracta, es un plan de escape a una vida real. Y de repente, el soñador, el hombre sin propósito en el mundo real, encuentra uno. Se convierte en el mensajero de Nastenka, en su confidente. Su misión es ayudarla a cumplir el sueño de ella. La ironía trágica es que si lo consigue, su propia y frágil esperanza de tener algo con ella quedará, completamente destruida. Esto nos deja ya en la tercera y la cuarta noche, que son una auténtica montaña rusa emocional. Durante la tercera, esperan juntos al amado en Nastenka, pero el hombre no aparece. Y se produce un efecto de balancín. Totalmente. A medida que la esperanza de ella se hunde, la del narrador empieza a subir. Él la ve destrozada y en ese momento de vulnerabilidad, pues el dique de contención que había construido se rompe. No puede más. No puede más y le confiesa que la ama. La respuesta de ella es una de las cosas más dolorosas y honestas que he leído. Está conmovida, pero no puede mentirle. Y le dice esa frase que es terrible. ¿Por qué él no es tú? ¿Por qué no es como tú? No es tan bueno como tú, aunque le quiero más que a ti. Uf, es un golpe demoledor. Es el reconocimiento de que el amor no es una meritocracia, no. No. Ella admite que el narrador es mejor persona, un compañero superior, pero su corazón ya está entregado. No es una cuestión de lógica. Cualquiera se habría rendido ahí, pero llegamos a la cuarta noche y todo da un vuelco. Nastenka, ya convencida de que su amor la ha abandonado, parece abrirse a una nueva posibilidad. Acepta el amor del narrador. Y por un instante fugaz, glorioso, perfecto, el sueño se hace realidad para él. El soñador toca el mundo real. Con las 2 manos. ¿Y de qué manera? A mí esta parte me encanta. Empiezan a hacer planes febriles, concretos. Sí, sí. Él se mudará a su casa, vivirán con la abuela, irán juntos a la ópera. Fíjate en los detalles. Por primera vez, no está fantaseando con una diosa. Está planeando una vida cotidiana, tangible. Pero lo fascinante aquí es la tremenda y cruel ironía de la situación. Sí. La vida real que el narrador por fin parece alcanzar se construye, literalmente, sobre las ruinas del sueño de Nastenka. Es una felicidad de segunda mano, por así decirlo. Un espejismo que depende por completo de la ausencia de otro hombre. Y claro, el espejismo se rompe, de la forma más abrupta posible. Mientras pasean, felices, planeando su futuro,
Una figura emerge de la oscuridad. Es él. El antiguo inquilino ha vuelto. El final de ese momento es fulminante. Dostoyevski lo narra en apenas unas líneas que te dejan sin aliento. Te rompe el corazón. Ya lo creo. Ya lo creo. Nastenka se arranca de los brazos del narrador, corre hacia el otro hombre, pero entonces, Vuelve un instante, un instante. le echa los brazos al cuello y le da un cálido y tierno beso. Y sin decir nada más, se marcha con su verdadero amor. Para siempre. Ese beso es importantísimo. No es un beso de amor romántico. No. Es un beso que contiene un universo de significados. Es gratitud, es una disculpa por el dolor que le causa, es una despedida. Es el reconocimiento final a la bondad de un hombre al que ha utilizado, sin maldad, como un paño de lágrimas. Y con ese beso llegamos a la mañana siguiente, al epílogo. El narrador está otra vez en su habitación, solo. La burbuja ha estallado. Y entonces recibe una carta de Nastenka. Una carta que es la confirmación definitiva de la realidad, por si quedaba alguna duda. Es a la vez tierna y brutalmente honesta. Sí, empieza con un... Oh, perdóname. Te engañé a ti y a mí misma. Fue un sueño, un espejismo. Y luego viene la frase que es la estocada final. Oh, si solo fueras él. Uf, le cuenta que se casa en una semana y le pide que sea su amigo, su hermano. Para cualquier persona normal esto sería el golpe de gracia, la humillación final que te sumiría en el rencor y la amargura. Pero aquí es donde Dostoyevski nos da la última y más profunda clave sobre la naturaleza del soñador. Es que su reacción es lo más sorprendente de todo el libro. No hay ni una sola gota de rencor. Ninguna. En lugar de amargura, lo que siente es una inmensa, casi abrumadora gratitud. ¿Por qué? Porque entiende que ese momento de felicidad, aunque fuera una ilusión para ella, fue absolutamente real para él, y eso lo cambia todo. Su mundo interior, que antes estaba poblado por fantasmas, ahora tiene un recuerdo real, tangible y hermoso para atesorar. Se reconcilia con su destino. Mira su habitación y de repente la ve más vieja, más decrépita. Se ve a sí mismo dentro de 15 años, igual de solo. Parece un final desolador, pero no lo es del todo, ¿verdad? No, para nada, porque su perspectiva ha cambiado radicalmente. Su soledad ya no está vacía. Ya no es la soledad de alguien que nunca ha vivido nada, sino la de alguien que ha experimentado una conexión humana profunda. Ha amado. Ha amado y ha sido importante para alguien, aunque fuera por unas pocas noches. Eso le ha dado una riqueza interior que antes no tenía. Y esa es la reflexión final que nos deja. El narrador no se queda con la amargura de la pérdida, sino con la maravilla de lo que tuvo, con la intensidad de ese breve momento. Exacto. Y esa reflexión final es una pregunta que Dostoyevski deja suspendida en el aire, una pregunta que resume toda la experiencia y que nos interpela directamente. Se pregunta, Dios mío, todo un momento de felicidad, ¿es eso demasiado poco para toda la vida de un hombre?